Hola amigos. En Venezuela en estos momentos, se está jugando una partida decisiva en el devenir de los acontecimientos mundiales. El golpe de Estado puesto en marcha contra Nicolás Maduro puede dejar a Estados Unidos tan tocado del ala, que difícilmente podrá remontar ya su vuelo imperialista en caso de fracasar. Pero en realidad, ¿qué posibilidades tiene de que este golpe de Estado en curso tenga éxito? Para conseguir derrocar a la revolución bolivariana encabezada por Nicolás Maduro, va a tener que hacer algo más que movilizar a los gobiernos títeres encabezados por España en Europa, y de Colombia en la región. De momento estos ya prácticamente han hecho el trabajo mediático, pero parece que no han conseguido todo lo que hubiese querido Estados Unidos. Ya que incluso el gobierno italiano se ha negado a reconocer a Guaidó como presidente, y las Naciones Unidas rechaza posicionarse a favor del golpista Juan Guaidó y dice que en Venezuela actúa en coordinación con el gobierno reconocido por los países miembros. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, confirmó el jueves que los estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconocen a Nicolás Maduro como presidente constitucional y legítimo de Venezuela. Europa por su parte tampoco ha sido tan unánime como pueda parecer, ya que a pesar de reconocer a Guaidó en el Parlamento Europeo, el gobierno italiano se ha negado a reconocerlo. Por lo tanto, Nicolás Maduro sigue siendo presidente de Venezuela. Y ahora el imperio nazi tiene que pasar a otra fase una vez que la primera no ha sido tan contundente. Esta fase me parece a mí que ya estará incluso desarrollada al unísono con la primera fase, y es la de intentar comprar voluntades dentro del ejército bolivariano. Si esta fase también fracasara, solo quedaría la tercera y última: la intervención militar externa. Esta invasión solo tiene de momento dos alternativas: intervención directa de los marines estadounidenses o utilizar a Colombia como mercenarios del imperio. La primera es muy dudosa, y la segunda me parece a mí que Colombia no esté por la labor. Ya la semana pasada la Fuerza Aérea Colombiana tuvo que dar explicaciones en una reunión entre el comandante del Ejército Sur de Estados Unidos, General Mark Stammer, con el presidente Iván Duque y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, sobre los vuelos de aviones militares estadounidenses en suelo colombiano para espiar actividades en Venezuela. Esto hace intuir que Estados Unidos claramente no quiere resolver militarmente la crisis venezolana. Para ellos, sería preferible que la oposición golpista hiciera todo el trabajo con sus propias manos. Pero como se ha demostrado la semana pasada, la oposición no puede derrocar al gobierno de Nicolás Maduro sin asistencia militar. Aunque es imposible excluir completamente la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos en un futuro que está por escribir y que además afectaría a China y a Rusia, que tienen intereses en la zona. Por lo tanto, dejando atrás, entre paréntesis, todas las variantes de golpes internos, nos centramos en aquellas opciones que involucran asistencia militar externa a la oposición. Callado está dicho, que al gobierno colombiano no le gustan mucho sus colegas en Caracas. Pero aún no se ha vuelto loco por resolver los latrocinios de Estados Unidos a sus expensas. Además, el ejército colombiano no está preparado para resolver este problema militar en absoluto. Durante las últimas décadas, Colombia ha perdido peso en términos de capacidad de combate y soporte técnico contra el ejército venezolano. Y si dejamos atrás la posible ayuda de Estados Unidos en este caso, el ejército venezolano probablemente invadiría Colombia, y no al revés. Por lo tanto, Colombia solo puede ser una base para los grupos armados de la oposición venezolana, que durante mucho tiempo han sido creados por la CIA estadounidense en su territorio y solo esperan las órdenes pertinentes de Washington. Pero esta orden, en todo caso, no llegaría si el ejército venezolano se mantiene fiel a la revolución bolivariana y a Nicolás Maduro, y defiende la independencia de Venezuela ante la cruel agresión a la que le viene sometiendo el imperio desde que Hugo Chávez subió al poder. Al imperio junto a la oposición golpista solo le queda por tanto el bloqueo económico, tal como está haciendo, y hacer que los venezolanos pasen hambre y penurias. Pero también tiene que saber el imperio, que Cuba ha aguantado 70 años la presión y la agresión de Estados Unidos. Durante los últimos 15 años, el gobierno venezolano ha asignado importantes fondos para reequipar a sus propias fuerzas armadas, y ha logrado garantizar que hoy sean considerados los mejores de la región. Una división blindada y 3 de infantería, esencialmente mecanizadas, junto con una brigada de artillería separada, conforman un poderoso puño de ataque, que es capaz de aplastar uno por uno a cualquier adversario potencial en la región.
con la excepción del ejército de los Estados Unidos, pero que ante una agresión tampoco le faltarían amigos para defenderse. El ejército bolivariano cuenta con 3 divisiones especialmente preparadas para la guerra en la jungla, siendo 2 de ellas aerotransportadas. Y la caballería con los BTR-80, se pueden usar para cubrir el despliegue de las fuerzas principales o fortalecer rápidamente cualquier flanco peligroso. Si es necesario, están preparadas para la guerra de guerrillas y se convertirían en la columna vertebral de la resistencia en caso de una invasión real de los estadounidenses. Como en muchos países de América Latina, los venezolanos son anti-estadounidenses en grado sumo. Y si los yanquis llegan a visitarlos, entonces muchos de los que ahora están listos para votar en contra de Maduro hoy tomarían las armas o al menos serían neutrales. Y serán muchos. El hecho es que la mayor parte del apoyo de los chavistas son las zonas urbanas pobres y rurales del país. La llegada de los estadounidenses y sus secuaces definitivamente no traería nada bueno. Mientras tanto, la llegada de Chávez al poder y hoy Maduro han dado esperanza a muchos de ellos, así como una comprensión del significado de pertenecer a una clase social. Y por esto, decenas de miles de personas están listas para luchar durante años hasta el final. Formalmente, las milicias del pueblo venezolano suman entre 1 y 2 millones de personas. En muchos sentidos, estas son unidades ostentosas en el Parlamento venezolano. Y entre ellos hay luchadores bastante preparados para acciones de lucha. Y tienen de 20 a 30 mil partisanos activos, que recibirán el apoyo de la población local y del ejército. Y convertirían la campaña militar para los Estados Unidos, ni siquiera en un segundo Irak, sino en un segundo Vietnam. Sin entrar en detalles, se puede decir que el coloso armado de Washington puede romper rápidamente la resistencia organizada del ejército venezolano. Pero esto solo se logrará debido a grandes pérdidas, pero lo más importante, definitivamente tampoco sería su victoria final. Trump claramente no quiere ir a las elecciones de 2020 teniendo a tan solo 2.000 kilómetros de los Estados Unidos, un Vietnam. Sin olvidar que llegados a este punto, ¿alguien puede garantizar que China y Rusia permanecerían de brazos cruzados? También Estados Unidos tiene la opción de guerra aérea en apoyo para el avance de los destacamentos armados de los golpistas como hicieron en Libia, pero esto en Venezuela tampoco funcionaría. En primer lugar, Maduro tiene el mejor sistema de defensa aérea en la región hoy en día. Para eliminarlo, se requerirá una operación muy seria, que no se puede hacer sin grandes pérdidas. Pero incluso si el sistema de defensa aérea de Venezuela está completamente destruido, los S-300, Buki, Tora, etc., esto no ayudaría a los Estados Unidos a lograr su principal objetivo. Porque los destacamentos de la oposición, que consisten principalmente en contingentes urbanos en las ciudades venezolanas, no podrán competir en igualdad de condiciones con la milicia popular de las aldeas, respaldada por el poder de las fuerzas regulares. Tal guerra, si al mismo tiempo no hay transferencia de parte de las fuerzas armadas al lado de la oposición, Estados Unidos la perdería como en Vietnam. Entonces, cualquier combinación externa posible en Venezuela se reduce a una sola cosa, a que los estadounidenses lograran dividir a las élites militares del país. Pero no olvidemos que fue creada concienzudamente por Hugo Chávez, y Nicolás Maduro ha continuado su trabajo. Hoy, los militares controlan todo en el país, incluida toda la industria del petróleo y el gas. Y es posible que por nada quieran que las riquezas del país sean robadas por las empresas imperiales. Y vuelvo a repetir, ante tal agresión, ¿alguien puede decir que Nicolás Maduro no recibiría ayuda externa? De momento lo apoyan explícitamente China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, Bolivia, Uruguay, México, y Corea del Norte. Ahora solo hay que hacer un simple ejercicio de valorar el peso específico de estos apoyos. Antes de terminar, me gustaría decir que yo ahora mismo no estoy seguro de dónde está la capital de Venezuela. Estoy dudando si será Caracas o Madrid, ya que los políticos españoles neoliberales, entre los que cuento a los del PSOE, fundamentan sus campañas en ver quién es más beligerante contra la revolución bolivariana. Es verdaderamente vergonzoso cómo le lamen el culo y se postran a los pies de Estados Unidos, para lo que mande. Hasta tal punto que Washington les premia dándoles a conocer sus planes imperialistas de antemano, para que se las puedan dar de importantes. Fíjense que a José María Aznar, por los servicios de la guerra de Irak, Bush le dejó poner los pies encima de la mesa en el despacho oval. A estos actuales, que les dejará poner como pago a los servicios contra Venezuela.
Lo que se sabe de momento es que el gobierno de Estados Unidos avisó al Ejecutivo español antes de que el líder opositor Juan Guaidó se proclamara presidente, y luego ha presionado para que España y la Unión Europea lo reconozcan y acaben con los canales de diálogo con Nicolás Maduro. Según publicó el periódico El País, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, explicaba en el Congreso que estaban sometidos a presiones. Tenemos mucha presión, no les voy a decir de quién, pero se lo pueden imaginar, para que votemos en contra de la creación de este grupo, afirmó, en referencia al grupo de la Unión Europea para impulsar el diálogo en Venezuela. Según el mismo diario, antibolivariano donde los haya. Hace algo más de una semana, el jueves 24 de enero, el ministro Borrell se reunió con el embajador de Estados Unidos en España, Duque Buchan. El representante de Trump le trasladó, según distintas fuentes, la importancia que Washington atribuye a España y Portugal en la crisis de Venezuela por su capacidad de arrastrar al resto de la Unión Europea. Además, le planteó dos exigencias: que reconociera de inmediato a Guaidó como presidente legítimo y que renunciara a mantener cualquier canal de diálogo con Maduro. Increíble pero cierto. Luego se les llena la boca en los discursos, diciendo que no reciben órdenes de nadie. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.